Soy Ann, tengo 34 años y soy madre soltera de mis increíbles hijos, Lily y Jason. Crecer en una familia adinerada suena como un sueño, pero debajo de la fachada impecable de nuestra mansión corrían corrientes de favoritismo que siempre favorecían a mi hermana Diane. Durante años soporté las cenas familiares de los domingos, donde mis hijos y yo éramos tratados como ciudadanos de segunda. Pero el mes pasado, una simple orden de comida para llevar se convirtió en el punto de quiebre que lo cambió todo. Lo que pasó cuando por fin me defendí sorprendió a toda mi familia y transformó nuestras vidas para siempre. Antes de contarte lo que sucedió esa noche, cuéntame desde dónde estás viendo esto y no olvides suscribirte. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares tóxicos, para entender por qué una orden de comida pudo romper décadas de dinámicas familiares, primero necesitas saber cómo era crecer siendo la hija no favorecida. Mis padres, Richard y Eleanor Wilson, construyeron un exitoso imperio inmobiliario en Connecticut, acumulando una riqueza con la que la mayoría de la gente solo sueña. Nuestra casa de la infancia era una mansión colonial de 7 habitaciones, con jardines cuidados, una casa de alberca y cuartos para el personal. Pero todo ese lujo venía acompañado de un amor frío y condicionado. Desde el principio, mi hermana Diane fue la hija adorada. Era el vivo retrato de mi mamá, cabello rubio perfectamente peinado, ojos verdes y una sonrisa capaz de encantar a cualquiera. 4 años mayor que yo, Diane aprendió desde temprano que podía conseguir todo lo que quisiera con solo pedirlo. Sus recitales de ballet eran eventos familiares obligatorios. Sus dibujos eran enmarcados profesionalmente y exhibidos con orgullo en el pasillo principal. Sus logros académicos, incluso los más pequeños, se celebraban con fiestas lujosas. Yo, en cambio, era la práctica, la responsable. Mi cabello castaño y mis ojos color avellana se parecían a los de mi abuela paterna, a quien mi mamá nunca tuvo mucho cariño. Aunque me iba muy bien en la escuela y llegué a ganar varias competencias académicas, mis logros siempre eran recibidos con comentarios como, «Eso es lo que esperamos de ti, no, claro que te fue bien. Si no tienes nada más que te distraiga». Nunca hubo fiestas para celebrar mis éxitos, ni marcos especiales para mis diplomas. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, Diane entró a Yale con una generosa mensualidad, a pesar de sus calificaciones mediocres. Yo conseguí una beca académica completa en Columbia para estudiar educación, y aún así escuchaba comentarios sobre lo modesto de mi elección, como si enseñar fuera una ambición demasiado pequeña para alguien de mi origen. Después de la universidad, el mismo patrón continuó. Diane se casó con Bradley, un ejecutivo de finanzas de otra familia rica, en una boda que costó más que la casa de la mayoría de las personas. Yo conocí a Thomas, un arquitecto amable y trabajador, en una reunión de amigos en común. Cuando nos comprometimos, la primera pregunta de mi mamá fue si íbamos a firmar un acuerdo prenupcial, algo que nunca mencionó con Diane. Ya de adultas, Diane siguió con su vida de ensueño. Nunca ha trabajado un solo día, dedicándose mejor a galas benéficas y clubes sociales que le sirven para relacionarse con otras familias adineradas. Mis papás le compraron a ella y a Bradley una casa de recién casados como regalo de bodas y hasta la fecha le siguen subsidiando su estilo de vida. Mientras tanto, yo construí mi carrera como maestra de primaria, encontrando una satisfacción genuina en ayudar a crecer a mentes jóvenes, a pesar del sueldo modesto. Hace 3 años, mi vida cuidadosamente organizada se vino abajo cuando descubrí que Thomas tenía una aventura con una compañera de trabajo. El divorcio fue rápido pero doloroso, y me dejó criando prácticamente sola a nuestros hijos. Thomas paga la pensión, pero casi siempre tarde y nunca lo suficiente. Mis papás pudieron haberme ayudado en esa difícil transición, pero en lugar de eso se limitaron a dar opiniones sobre cómo yo debía haber intentado más para salvar el matrimonio y a cuestionar por qué Thomas me fue infiel. A pesar de esos retos, siento un enorme orgullo de poder mantener a Lily y Jason. Lily, que ahora tiene 10 años, heredó mi amor por los libros y pasa horas dibujando y escribiendo historias. Es sensible y atenta, siempre la primera en darse cuenta cuando alguien está triste. Jason, de 8 años, es nuestro pequeño científico, no deja de preguntar cómo funcionan las cosas y hace experimentos en nuestra cocina chiquita. Ambos son muy educados, algo que muchos maestros me han señalado durante las juntas escolares. La tradición de las cenas dominicales en la mansión de mis padres empezó cuando Diane y yo ya teníamos hijos.
Mi mamá insistía en que la familia debía reunirse con regularidad, aunque esas cenas pronto se convirtieron en otro escenario para resaltar las diferencias en la manera en que trataban a nuestros hijos. Los hijos de Diane, Zach de 12 y Madison de 9, llegaban con los aparatos electrónicos más nuevos y ropa de diseñador. Interrumpían a los adultos, exigían que se les preparara comida especial solo para ellos y con frecuencia rompían cosas sin enfrentar consecuencias. En contraste, mis hijos aprendieron a hablar únicamente cuando se les dirigía la palabra en esas reuniones, a aceptar lo que se les servía sin quejarse y a ofrecer ayuda para recoger la mesa. Aunque casi siempre rechazaban su apoyo con un condescendiente, para eso está el personal, querida. Los comentarios sutiles y las indirectas pasivo-agresivas se volvieron parte de cada cena. Esa blusa es muy práctica. Supongo que las maestras tienen que ser económicas con su guardarropa o mira, tus hijos se ven saludables incluso sin esas actividades extracurriculars tan caras. Aguantaba esos comentarios diciéndome a mí misma que mantener los lazos familiares era importante para mis hijos, aunque me costara emocionalmente. En los últimos meses, el maltrato había aumentado notablemente. Diane acababa de regresar de unas vacaciones de 3 semanas en Europa, pagadas por mis papás como un descanso por salud mental para ella. Mientras tanto, yo estaba trabajando en la escuela de verano para poder comprar ropa nueva para mis hijos, que no dejaban de crecer. Cada semana, Diane entretenía a todos con historias de cafés franceses y playas italianas, lanzándome miradas presumidas de vez en cuando. Mis papás sonreían orgullosos de lo cultos que se estaban volviendo su hija y sus nietos, ignorando por completo que mis hijos jamás habían ido siquiera a unas vacaciones familiares modestas. Yo había aprendido a tragarme el orgullo desde hacía años, pero nunca imaginé lo que pasaría ese domingo por la tarde, cuando una simple orden de comida para llevar dejó al descubierto lo poco que mi familia pensaba de nosotros. Ese domingo empezó como cualquier otro día de descanso en nuestro modesto departamento de 2 recámaras. Me levanté temprano, aunque era mi único día para dormir un poco más, porque Lily necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias que entregaba el lunes y Jason quería practicar su lectura conmigo. La luz del sol se filtraba por las cortinas de la cocina mientras yo preparaba hotcakes en forma de dinosaurios, una pequeña tradición que hacía que nuestro limitado presupuesto se sintiera menos pesado. Mami, ¿crees que a la abuela le guste el dibujo que hice para ella?, preguntó Lily con cuidado, guardando su obra en una carpeta para que no se maltratara. Había pasado horas haciendo un retrato familiar, capturando con detalle hasta el diseño del broche favorito de mi mamá. Está precioso, mi amor. Estoy segura de que le va a encantar, le respondí. Aunque en el fondo, temía que terminara en el cajón donde siempre guardaban los dibujos de mis hijos, esos que nunca llegaban al refrigerador, a diferencia de las obras, muchas veces menos impresionantes, de los hijos de Diane. Al mediodía estaba ayudando a los niños a preparar un crumble de manzana casero para llevar a la cena. Mis papás nunca esperaban que Diane llevara nada a esas reuniones, pero a mí me habían enseñado que un invitado nunca debía llegar con las manos vacías. Aunque éramos familia, yo siempre me sentía más como visitante en la casa donde había crecido. ¿Puedo ponerle la cubierta, ma?, preguntó Jason, poniéndose de puntitas para asomarse al tazón. Claro, campeón. Solo recuerda cómo te enseñé, como si le dieras de comer a pajaritos, le mostré el movimiento suave con los dedos. Justo cuando estábamos terminando, escuché un ruido preocupante afuera. Corrí a la ventana y vi líquido escurriendo por debajo de mi Honda Civic, que ya tenía 10 años. Sentí que se me hundía el corazón. Reparar el carro definitivamente no estaba dentro del presupuesto apretado de ese mes. ¿Todo bien, mami?, preguntó Lily al notar mi expresión. Solo un problemita con el carro, cariño. Nada de qué preocuparse, contesté forzando una sonrisa. Déjame llamar al tío Rick. Mi vecino Rick era mecánico y a veces me ayudaba con arreglos menores. 45 minutos y $100 después, Rick había parchado lo suficiente para que pudiéramos ir a casa de mis papás y regresar, aunque me advirtió que pronto necesitaría una reparación en forma. Ese gasto inesperado significaba que tendría que posponer la compra de zapatos nuevos para Lily, cuyo par actual ya mostraba bastante desgaste. Cuando por fin salimos a la carretera, íbamos con 30 minutos de retraso. Llamé a mi mamá para avisarle, y lo único que recibí fue un suspiro y un comentario sobre que la puntualidad era una virtud. El dolor de cabeza por estrés,
que siempre precedía a esas cenas familiares, ya latía con fuerza detrás de mis ojos. Llegamos a los imponentes portones de hierro de la casa de mis padres a las 4:45 minutos después de la hora que nos habían pedido. La entrada circular estaba llena de autos de lujo, incluyendo una Range Rover nuevecita de Diane que no había visto antes. «¡Wow! La tía Diane ya se compró otro carro nuevo», susurró Jason mientras subíamos con cuidado los escalones de mármol hacia la entrada principal, cargando el crumble de manzana. Parece que sí, respondí con neutralidad, sin querer sembrar resentimiento en mis hijos. Aún así, sentí un nudo en el estómago. El vehículo anterior de Diane tenía menos de un año. La enorme puerta de roble se abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre. Ahí estaba Marjorie, la ama de llaves de mis papás desde hacía muchos años, cuyos ojos amables siempre eran la única bienvenida genuina que podíamos esperar. «Están en la sala principal, señorita Ann», dijo suavemente, tomando nuestros abrigos. «El ambiente está tenso hoy», añadió en un susurro. Era nuestra vieja señal para advertirme que debía tener especial cuidado. Mientras cruzábamos el enorme vestíbulo, noté varias maletas grandes apiladas cerca del ala de invitados. Antes de poder preguntarme a qué se debían, la voz de mi mamá retumbó desde la sala. «Por fin decidiste unirte a nosotros. Ann, estábamos a punto de mandar una brigada de búsqueda». Mi madre estaba sentada en su antiguo diván favorito, con una copa de vino blanco en la mano, sin molestarse en levantarse para saludar. A sus 63 años, Eleanor Wilson mantenía la figura esbelta y la postura impecable de sus días de debutante, su cabello rubio plateado siempre perfectamente teñido y peinado cada semana. «Perdón por llegar tarde. Tuvimos un problema con el carro», expliqué, animando a mis hijos a avanzar. «Trajimos postre». Mi papá apenas levantó la vista de su periódico financiero. «Marjorie, lleva eso a la cocina», ordenó, sin siquiera dirigirnos la mirada. A sus 65 años, Richard Wilson seguía siendo una figura imponente, con su cabellera plateada completa y sus trajes hechos a la medida, que usaba incluso para las cenas familiares. Diane estaba recostada en el mullido sillón, deslizando el dedo por su celular. «¿Problemas con el carro otra vez?» «Quizás si tuvieras un vehículo confiable, como una adulta», dijo con una sonrisa burlona, echándose hacia atrás su cabello perfectamente iluminado con reflejos. Sus hijos, Sachi y Madison, estaban tirados en el piso jugando con lo que parecían ser tabletas completamente nuevas. «Abuela, abuelo, ya llegamos», chilló Madison en cuanto por fin nos notó, corriendo hacia mis papás. «¿Me trajeron algo?» Mi madre se iluminó de inmediato, dejando su copa de vino para abrazar a Madison. «Mi niña adorada, encontré la muñeca más hermosa en el closet del pasillo, de cuando tu mamá era pequeña. Marjorie la limpió para ti». Lily dio un paso al frente con timidez, extendiendo el dibujo que había hecho con tanto esmero. «Hice esto para ti, abuelita». Mi madre tomó la hoja con 2 dedos, como si pudiera ensuciar su blusa de seda. «¡Qué creativa! Marjorie, guárdalo en un lugar seguro». Sin siquiera mirarlo otra vez, le pasó el dibujo a la ama de llaves. Tragué mi decepción y mi coraje, posando una mano en el hombro de Lily para reconfortarla cuando su rostro se ensombreció. «Está precioso, Lily. Quizá la abuela pueda enmarcarlo para su oficina». Mi madre solo hizo un ruido indiferente y enseguida volvió su atención a Madison, que ya estaba desenvolviendo una muñeca de porcelana antigua que reconocí de inmediato, una que a mí nunca me dejaron tocar de niña. Jason se quedó incómodo a mi lado, mirando cómo Sach le mostraba su nueva tableta de videojuegos a mi papá, quien asentía con aparente interés, algo que jamás había mostrado por los logros de Jason en ciencias. «Ann, parece que los niños ya crecieron otra vez de su ropa», observó mi madre con ojo crítico. «Esa edad es tan complicada, ¿no? Siempre necesitan cosas nuevas». Antes de que pudiera contestar, Diane intervino. «Bueno, algunas sí planeamos para esas cosas, mamá. No todos esperan hasta que sus hijos parezcan comprar en tiendas de segunda mano». La crueldad casual me apretó el pecho, pero los años de práctica me ayudaron a mantener una expresión neutral. «Estamos bien, gracias», respondí simplemente. Mientras nos acomodábamos en la incómoda plática previa a la cena, noté más señales de que algo raro estaba pasando ese día.
Diane no dejaba de mencionar que su esposo, Bradley, estaba fuera por negocios indefinidamente, un detalle que repetía con un énfasis extraño. Mi papá parecía distraído, revisando su celular a cada rato con el ceño fruncido, y mi mamá, que siempre había sido la anfitriona perfecta, ni siquiera se había molestado en ofrecernos algo de beber. Después de unos 20 minutos de esa interacción tensa, mi madre de pronto anunció: «Estoy demasiado agotada para cocinar esta noche, después de organizar el almuerzo del club de jardinería ayer. Pediremos comida para llevar». Eso era totalmente inédito. En 15 años de cenas dominicales, mi madre jamás había sugerido comida para llevar. Y de hecho solía hacer comentarios críticos sobre la gente que ni siquiera se toma la molestia de preparar comidas familiares como corresponde. Mi papá asintió en acuerdo. «Excelente idea. No escatimaremos en gastos. Que los niños pidan lo que quieran». La forma en que remarcó los niños mientras miraba únicamente a los hijos de Diane dejaba claro a qué nietos se refería. Cuando Marjorie repartió las bebidas, jugo fresco para los hijos de Diane y agua de la llave para los míos, sentí claramente que la tensión inusual en el ambiente tenía que ver conmigo, aunque todavía no podía imaginar cómo. «Vamos todos a la sala a decidir qué quiere cada quien», anunció mi madre, guiándonos desde el salón formal hasta la sala más amplia, con techos altos estilo catedral y ventanales de piso a techo que daban vista a los jardines perfectamente cuidados de la parte trasera. Esa habitación, como todos los espacios en la casa de mis papás, estaba impecablemente decorada con antigüedades y obras de arte invaluables que, por supuesto, a los niños normalmente se les prohibía tocar. Los hijos de Diane, sin embargo, se dejaron caer de inmediato sobre el sofá color crema con los zapatos puestos, dejando pequeñas marcas de tierra que más tarde Marjorie limpiaría en silencio. Mis hijos, en cambio, se sentaron con cuidado en la orilla de un Loveseat, con la postura perfecta que habían aprendido después de años de que les recordaran no encorvarse como gente corriente. Yo me senté a su lado, ya calculando mentalmente cuánto dinero podía aportar para esta comida inesperada sin descuadrar por completo nuestro presupuesto de la semana. Mi papá sacó de la bolsa del saco una pequeña libreta de piel y una pluma dorada, artículos que normalmente usaba para anotar ideas de inversión o contactos importantes de negocios. «Bien, entonces, ¿qué vamos a pedir, Eleanor? ¿Por qué no les preguntas a los niños qué quieren?» Mi mamá sonrió con calidez mientras se volvía hacia los hijos de mi hermana. «Sach, Madison, ¿qué les gustaría cenar esta noche?» «Lo que quieran». Sach apenas levantó la vista de su tableta. «Quiero sushi. No del normal, los Dragon Rolls con hojuelas de oro como los que comimos en Tokio». Madison se enredó un mechón de cabello en el dedo. «Yo quiero pasta de ese restaurante italiano, el que tiene la salsa de trufa que cuesta extra, con pan de ajo y tiramisú». Mi papá anotó obedientemente sus pedidos, asintiendo con aprobación. «Excelentes elecciones. El restaurante japonés nuevo en el centro sí tiene opciones con hoja de oro, creo. Y sin duda podemos pedir pasta de Vincenzo's». Diane se estiró con pereza en el sofá. «Yo quiero el salmón sellado con ese risotto delicioso de Vincenzo's, y quizá un poco de su agua mineral importada». Mi mamá asintió y volteó hacia mi papá. «Richard, ¿y tú?» «Creo que me uniré a Sach con el sushi». «Tal vez también un poco de sake», respondió, mientras seguía escribiendo en su libreta. Mientras este intercambio continuaba, noté a mis hijos susurrando entre ellos, tratando de decidir qué pedirían cuando llegara su turno. Los ojos de Lily brillaron al escuchar la palabra pasta, su comida favorita, aunque rara vez la pedíamos en restaurantes por el costo. Jason estaba calculando mentalmente si podría pedir una hamburguesa, su elección de siempre para ocasiones especiales. Yo le sonreí con ánimo, pensando que, a pesar de la tensión habitual en la familia, al menos disfrutarían de una comida especial. Tal vez esta cena inesperada para llevar resultara ser un cambio agradable frente a las reuniones formales de siempre, donde constantemente les recordaban los modales de mesa y los desanimaban de hablar a menos que alguien les dirigiera la palabra. Después de que mi mamá terminó de enumerar su propio pedido, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Mis hijos miraban expectantes a sus abuelos, esperando que les preguntaran por sus preferencias. Yo también esperé, sin querer parecer atrevida al hablar fuera de turno en la casa de mis padres, un hábito profundamente arraigado desde mi infancia.
El silencio se alargó casi 30 segundos, hasta que suavemente animé. Lily, Jason, ¿qué quieren pedir para cenar? Antes de que alguno pudiera responder, el rostro de mi madre se transformó en una máscara helada, una expresión que conocía demasiado bien desde niña. Con un ademán desdeñoso de su mano perfectamente cuidada, dijo con frialdad. Tus hijos pueden comer lo que sobre en la cocina. Ellos no son invitados aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación mientras trataba de procesar lo que mi madre acababa de decir. A mi lado, sentí a Lily ponerse rígida y la pequeña mano de Jason apretando con fuerza la mía. Antes de que pudiera formular una respuesta, Diane soltó una risita burlona. Y no se te olvide, Ann, que me voy a quedar toda la semana, así que también cubrirás mis comidas. Se examinó las uñas impecables antes de añadir. Bradley anda de viaje por trabajo y simplemente no soporto estar sola en nuestra casa. Mamá y papá estuvieron de acuerdo en que me quedara aquí, y como ellos ya se encargan de los gastos de Sach y Madison, pues tú puedes cubrir los míos. Mi mente daba vueltas tratando de entender aquella situación tan absurda. ¿Por qué tendría yo que pagar las comidas de Diane en la casa de mis propios padres? ¿Por qué a mis hijos se les decía que comieran las sobras de la cocina? ¿Qué estaba pasando? Mi papá carraspeó con autoridad, ese sonido que me devolvía de golpe a incontables momentos de la infancia en los que dictaba juicio sobre alguna falla mía. Y no te quedes ahí con cara de confundida. Ve a poner la mesa como una buena sirvienta. Para eso sí sirves, ¿no? Para encargarte de los detalles de los que nadie más quiere ocuparse. En ese instante, algo se cristalizó dentro de mí. Años de comentarios sutiles y no tan sutiles de manipulación financiera, de ver cómo a mis hijos los trataban como menos valiosos que a sus primos, todo se condensó en un solo punto de claridad. Aquello no era una reunión familiar. Era un juego de poder, diseñado para establecer dominio antes de que pasara a algo más. Las maletas en el pasillo, los comentarios de Diane sobre quedarse toda la semana, la tensión extraña, de pronto todo tuvo sentido. Miré las caritas de mis hijos, vi el dolor y la confusión en sus ojos, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. En ese momento congelado, los recuerdos desfilaron en mi mente como una serie de fotografías, la última Navidad. Cuando los regalos que Lily había comprado con tanto esfuerzo para sus abuelos fueron abiertos con sonrisas forzadas y enseguida dejados a un lado, mientras que la tarjeta apresurada de Madison fue enmarcada en el acto. El 7º cumpleaños de Jason, cuando mis padres llegaron 3 horas tarde con regalos extravagantes para Sach, para que no se sintiera excluido, pero sin nada para el festejado. El día de Acción de Gracias pasado, cuando mi madre comentó que mi pay de calabaza se veía adecuado para alguien sin entrenamiento culinario, antes de servir postres comprados en la tienda en lugar del mío. Durante años había aceptado ese trato, convenciéndome de que era importante que mis hijos tuvieran una relación con sus abuelos, aunque a mí me costara emocionalmente. Me repetía que aguantar las humillaciones tenía algo de noble, que poner la otra mejilla les enseñaba paciencia y resiliencia. Pero al ver ahora sus ojos cabizbajos, entendí que en realidad les estaba enseñando algo mucho más dañino, que debían aceptar ser tratados como si no merecieran ni el respeto más básico. Con una calma que hasta a mí me sorprendió, tomé las manos de mis hijos. Lily, Jason, nos vamos, dije en voz baja, pero firme. La cabeza de mi padre se levantó de golpe de su libreta. No seas ridícula, Ann. Estás exagerando como siempre. Nadie se va de aquí. Siempre haces lo mismo, añadió mi madre con una sonrisa helada. Armando un drama por nada. Los niños pueden comer unos sándwiches de la cocina. Como si apreciaran la buena comida, de todos modos. Diane rodó los ojos con teatralidad. Aquí viene el numerito de mártir. Pobrecita Ann, siempre tan perseguida. Mejor acepta que algunas personas importan más que otras. Así es la vida. Yo permanecí de pie, sujetando con fuerza las manos de mis hijos. No, esa es tu vida, no la nuestra. Ya no más. Mi padre hizo un gesto de fastidio, agitó la mano como si apartara algo sin importancia. Siéntate, Ann. Este berrinche infantil es vergonzoso. Tenemos asuntos importantes que discutir después de la cena, sobre las finanzas de la familia.
Algo en su tono confirmó mis sospechas de que había más detrás de todo esto que las dinámicas de poder de siempre. Pero fuera cual fuera la crisis o intriga que estuvieran cocinando, de pronto me di cuenta de que ya no me importaba. Había pasado toda mi vida preocupándome demasiado por personas que se preocupaban tan poco por mí y por mis hijos. Estoy segura de que sí tienen asuntos importantes que tratar, pero tendrán que esperar a otra ocasión, respondí, guiando a mis hijos hacia la puerta. La cara de mi madre mostró una sorpresa genuina, como si de verdad no hubiera imaginado que yo sería capaz de irme. No puedes simplemente salirte así. ¿Qué hay de la lealtad familiar?, dijo mi madre. La ironía de sus palabras era tan grande que casi solté una risa. La lealtad funciona en las dos direcciones, mamá. Al llegar al pasillo, me agaché hasta quedar a la altura de mis hijos. Vayan por sus chamarras, por favor. Hoy vamos a cenar en otro lugar, algo especial. Sus ojos se abrieron entre la confusión y el alivio. De verdad, mamá, susurró Lily. La abuela se ve muy enojada. Estoy completamente segura, mi amor. Merecemos que nos traten con respeto. Y si aquí no lo encontramos, lo buscaremos en otro lado. Mientras los niños iban con Marjorie, que estaba cerca con una expresión de lástima, a recoger sus cosas, Diane apareció parada en el marco de la puerta del pasillo. ¿Sabes? La única razón por la que te invitaron hoy es porque necesitan algo de ti, dijo, con un tono extraño, entre veneno y una pizca de envidia. Querían pedirte que yo y los niños nos quedáramos en tu casa un tiempo. Pero les dije que jamás aceptarías, a menos que primero te rompieran. De pronto, todo encajó. ¿Quedarse en mi casa? ¿Y por qué necesitarías quedarte conmigo? Diane miró sus uñas perfectamente arregladas, evitando mi mirada. Solo son ajustes financieros temporales. La empresa de Bradley se está reestructurando. Nada serio. Antes de que pudiera asimilar esa revelación, mi padre apareció detrás de Diane. Ann, deja de hacer estos berrinches inmediatamente. Tu hermana necesita tu ayuda. Y como familia, estás obligada a dársela. Mi departamento de 2 recámaras, el mismo que han llamado 1000 veces cajita deprimente, ahora resulta alojamiento digno para Diane y sus hijos, pregunté. Sintiendo como lo absurdo de la situación se volvía cada vez más claro. Solo serán unos meses, mientras resolvemos algunos asuntos de inversión, replicó mi padre con rigidez. Tu hermana tiene ciertos estándares de vida que deben mantenerse. ¿Y mis hijos? ¿Qué valor tienen sus estándares de vida para esta familia?, pregunté, sintiendo como la rabia me hervía por dentro. Mi madre apareció en ese momento, completando el muro de desaprobación frente a mí. Estás siendo egoísta, Ann. Tu hermana está en una situación delicada ahora mismo. Lily y Jason regresaron con sus chamarras, pegándose a mí al percibir la tensión. Coloqué mis manos protectoras sobre sus hombros. Nos vamos ahora. Si quieren hablar de que Diane se quede con nosotros, pueden llamar mañana y pedirlo como se le pide a cualquier adulto cuando necesitas un favor importante, con respeto. Diane bufó. Ven. En serio se va. Les dije que desde el divorcio se ha puesto insoportable. Cuando nos dirigimos a la puerta, la voz de mi padre retumbó detrás de nosotros. Si te vas ahora, no esperes nuestra ayuda cuando inevitablemente la necesites. La lealtad familiar no es algo que puedas desechar solo porque no te conviene. Me detuve un instante y los miré, 3 figuras unidas en su derecho y desprecio. Nunca he recibido su ayuda cuando la he necesitado. Ni cuando Thomas me dejó. Ni cuando necesité cuidado para mis hijos para no perder mi trabajo. Ni cuando Lily necesitaba brackets. Lo único que he recibido son juicios, críticas y recordatorios constantes de que valemos menos que los demás. Eso se acaba hoy. Con esas palabras, conduje a mis hijos hacia la salida, ignorando las protestas que todavía resonaban en el pasillo. Mientras caminábamos hacia el coche, Jason me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estamos en problemas, mamá? Le apreté la mano con cariño. No, mi amor. Creo que por fin estamos saliendo de los problemas. Cuando nos alejamos de la mansión, sentí una ligereza extraña, a pesar de toda la incertidumbre que venía. Miré a mis hijos por el retrovisor, sus rostros estaban confundidos pero también aliviados.
Entonces tomé una decisión espontánea. ¿Qué les parecería si hoy cenamos en Morton's Steakhouse? Sus gritos emocionados me dijeron todo lo que necesitaba saber. Morton's era ese tipo de restaurante elegante que siempre pasábamos de largo, pero en el que nunca entrábamos. Un lugar donde una sola comida costaba más que todo nuestro mandado de la semana. Pero esa noche, sentí que era importante hacer una declaración, no para mi familia, sino para mis hijos y para mí misma. Valíamos más que las sobras de la mesa de cualquiera. El Steakhouse de Morton se alzaba como una isla de luz dorada y cálida en medio de las sombras del centro al anochecer. El valet arqueó ligeramente las cejas al ver nuestro Honda modesto, pero abrió las puertas con la misma elegancia que había mostrado al Mercedes que llegó antes que nosotros. Le entregué las llaves junto con una propina más pequeña de lo normal, pero era lo que podía dar. Bienvenidos a Morton's, nos recibió la hostess con una sonrisa profesional, que apenas titubeó al ver nuestra ropa sencilla de domingo entre un mar de trajes de negocios y vestidos de cóctel. ¿Tienen reservación? No, me temo que no, admití, de pronto insegura, preguntándome si esta decisión impulsiva terminaría en decepción. Para mi sorpresa, la hostess revisó su tableta y asintió. Tuvimos una cancelación. Podemos sentarlos en unos 15 minutos, ¿está bien? El alivio se me notó en la cara. Perfecto, muchas gracias. Mientras esperábamos en el lujoso vestíbulo, Lily tiró de mi manga. Mamá, ¿de verdad podemos comer aquí? No es carísimo. Me agaché a su altura, encontrando sus ojitos preocupados. Hoy es una noche especial, mi amor. A veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos lo que valemos, y este es uno de esos momentos. Jason miraba todo con los ojos muy abiertos, maravillado por los paneles de madera oscura y los candelabros de cristal. Este lugar está bien elegante, susurró con asombro. ¿Tendrán hamburguesas? Reí bajito. Probablemente sí, y hoy pueden pedir lo que quieran. Finalmente nos sentaron en una mesa cubierta con un mantel blanco impecable. Un mesero llegó de inmediato con menús forrados en cuero y una sonrisa genuina. Buenas noches. Mi nombre es Anthony y estaré atendiéndolos esta noche. ¿Les puedo empezar con algo de tomar?, preguntó Anthony. Los niños pidieron refrescos, un lujo raro en nuestra casa, mientras yo me di el gusto de una copa de vino, algo que casi nunca hacía, tanto por el costo como por la necesidad de mantener la cabeza clara siendo mamá soltera. Cuando Anthony regresó con nuestras bebidas, hicimos el pedido. Jason, como había anticipado, pidió una hamburguesa, aunque esta venía con queso cheddar añejo y alioli de trufa. Lily eligió salmón a la parrilla con verduras asadas, mientras que yo opté por un platillo de pollo más económico, todavía cuidando el gasto a pesar de mi impulso inicial de darme un lujo. Cuando Anthony se fue con la orden, Lily me miró con ojos curiosos. ¿La abuela y el abuelo están enojados con nosotros ahora? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Es probable que estén molestos, sí, pero estar enojado no le da derecho a nadie de tratar mal a los demás. ¿Por qué la abuela dijo que debíamos comer sobras?, preguntó Jason, con el ceño fruncido de confusión. ¿Hicimos algo mal? Se me apachurró el corazón al pensar que él pudiera creer que merecía ese trato. No, mi amor. Ustedes no hicieron absolutamente nada malo. A veces los adultos tienen sentimientos complicados que los hacen decir cosas hirientes, pero eso habla de ellos, no de ustedes. ¿De verdad la tía Diane se va a venir a vivir con nosotros?, preguntó Lily con preocupación. Nuestro depa es muy chiquito y Sachi y Madison no cuidan nuestras cosas. Extendí mi mano para apretarla de ella. No, cariño. No vamos a tener invitados viviendo con nosotros. Nuestro hogar es nuestro lugar seguro, y nosotros decidimos quién entra en él. Mientras seguíamos platicando, vi cómo poco a poco mis hijos bajaban los hombros, relajándose, dejando atrás esa postura defensiva. Sus sonrisas empezaron a ser más genuinas, y pronto hablaban de la escuela y de sus amigos, como si la tensión anterior se estuviera derritiendo en medio de ese lujo inesperado. Cuando llegó la comida, presentada con tanto cuidado y en porciones tan generosas que seguro habría sobras, los dos abrieron los ojos como platos. «Si esta es la hamburguesa más grande que he visto en mi vida», exclamó Jason. «Mi salmón tiene flores», dijo Lily maravillada,
señalando la guarnición comestible. Disfrutamos cada bocado. La calidad excepcional hacía que incluso los platillos conocidos supieran extraordinarios. Mientras observaba a mis hijos gozar de aquel raro lujo, me di cuenta de que nunca antes me había plantado de verdad por ellos. Les había enseñado a tolerar faltas de respeto, a aceptar menos de lo que merecían, todo en nombre de mantener lazos familiares que en el fondo eran tóxicos. Necesito ir al baño, les dije cuando terminamos los platos principales. Regreso en un momento. ¿Quieren ver el menú de postres mientras tanto? Sus entusiastas cabeceos me hicieron sonreír mientras cruzaba el restaurante. Ya dentro del elegante baño, saqué mi celular y lo miré un buen rato antes de hacer una llamada que debía haber hecho hace años. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Ann. ¿Eres tú, querida? Hola, madrina Patricia, respondí, con la voz entrecortada. Espero no estar llamando demasiado tarde. Patricia Montgomery había sido compañera de universidad de mi madre y en su momento, su amiga más cercana, hasta una pelea de la que nunca me dieron una explicación clara. A pesar de ese distanciamiento, siempre había sido mi madrina, me mandaba tarjetas de cumpleaños y regalos de graduación, aunque mis padres me desalentaban de mantener mucho contacto. A sus 72 años, Patricia era viuda, sin hijos, y según los chismes familiares, muy rica gracias a las inversiones en tecnología de su difunto esposo. Nunca es tarde para saber de ti, mi niña. Aunque debo admitir que estoy sorprendida. ¿Está todo bien? Te escuchas alterada. Algo en su cálida preocupación derrumbó el muro emocional que había mantenido toda la noche. Y de pronto, las palabras salieron en torrente. Le conté todo, desde los años de sutil maltrato hasta la crueldad descarada de esa noche. Le hablé de cómo habían dicho que mis hijos debían comer sobras, de los aparentes problemas financieros de Diane, de las tácticas manipuladoras de mi padre. Hubo una larga pausa cuando terminé de hablar, y por un momento temí haberme pasado de la raya al desahogarme con alguien con quien no había hablado en años. He estado esperando esta llamada desde hace mucho tiempo, dijo finalmente Patricia, con una voz triste pero firme. Siempre me pregunté cuándo llegarías a tu límite con ellos. ¿Tú lo sabías?, pregunté sorprendida. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que Eleanor y yo dejamos de hablarnos? La confronté por la manera en que te trataba cuando eras niña. Richard ya mostraba un favoritismo descarado hacia Diane, y le dije a Eleanor que tenía que ser el contrapeso para asegurarse de que tú te sintieras igual de querida. Ella me acusó de entrometerme en su manera de criar y me advirtió que nunca volviera a mencionarlo si quería seguir en tu vida. Me recargué contra el mármol del tocador, tratando de asimilar aquella revelación. Nunca lo supe. Tu madre dejó muy claro que si yo te lo contaba, me quitaría cualquier acceso a ti. Así que me quedé en la periferia, mandando regalos, observando desde lejos, con la esperanza de que algún día vieras la verdad por ti misma. Y ahora ya la vi, dije en voz baja. Y ahora ya la viste, confirmó ella. Entonces, ¿qué sigue, querida? Respiré hondo. No lo sé. Acabo de salirme de la casa de mi familia. Al parecer Diane necesita dónde quedarse, lo que sugiere que tienen problemas económicos que no han contado. Mi carro necesita reparaciones que realmente no puedo pagar, y además traje a mis hijos a Morton Stackhouse, de todos los lugares. La risa de Patricia fue cálida y sincera. Bien hecho. La elección perfecta para tu declaración de independencia. Una declaración que no puedo costear, admití con ironía. Ann, necesito decirte algo. Siempre he planeado dejarte una herencia considerable. Tu madre lo sabe, y probablemente esa sea otra de las razones por las que ha intentado mantenerte atada a la familia, a pesar del costo emocional. Pero no veo razón para esperar hasta después de mi muerte para que te beneficies de mis recursos. Patricia, yo no te llamé para pedir dinero, protesté, horrorizada de que pudiera pensar que ese era mi motivo. Lo sé, respondió Patricia. Y justamente por eso quiero ayudarte. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas y no tengo herederos directos. Quiero crear un fideicomiso para ti y para los niños de inmediato, no después de mi muerte. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. No sé qué decir. Di que sí y escucha con atención,
Porque hay algo más que debes saber sobre la situación actual de tus padres. Algo que explica la repentina necesidad de Diane de buscar dónde vivir. Durante los siguientes 5 minutos, Patricia me compartió información que me hizo aferrarme al lavabo para no perder el equilibrio. Al parecer, el negocio de mi papá llevaba años en declive, algo que había ocultado casi a todos. Malas inversiones recientes los habían puesto al borde de la insolvencia. La mansión había sido hipotecada varias veces, siendo Patricia quien sostenía el préstamo más reciente, después de que los bancos se negaran a seguir financiando. Tienen 3 meses de atraso en los pagos conmigo, explicó. No he exigido nada porque quería ver cómo manejaban la situación, si finalmente iban a tratarte como una igual cuando necesitaran ayuda. La conducta de esta noche responde esa pregunta de manera definitiva. Cuando regresé a la mesa, encontré a mis hijos compartiendo felices un enorme postre de chocolate, con las caritas iluminadas por la alegría azucarada. Mi celular vibraba sin parar dentro de mi bolso, mostrando los nombres de mis padres y mi hermana en la pantalla. Lo puse en silencio sin contestar. ¿Todo está bien, mamá?, preguntó Lily, tan perceptiva como siempre. Sonreí, sintiendo una ligereza genuina que no experimentaba desde hacía años. Todo está mejor que bien, mi amor. Creo que las cosas están a punto de cambiar para nosotros, y para bien. Después de pagar la cuenta que me provocó solo un instante de ansiedad financiera, ahora que sabía que la ayuda venía en camino, manejamos de regreso a nuestro pequeño departamento. Durante todo el trayecto, el teléfono no dejó de sonar y vibrar con llamadas y mensajes que seguí ignorando. Fuera cual fuera la crisis que se estaba desarrollando en la casa de mis padres, podía esperar hasta mañana. Esa noche era para mis hijos, para empezar a reconstruir lo que se había dañado durante años de aceptar menos de lo que merecíamos. Esa noche marcó el inicio de algo nuevo. Llegamos a nuestro modesto edificio de departamentos poco después de las 9, con los niños platicando emocionados sobre su inesperada experiencia en un restaurante de lujo. Nuestro departamento en el segundo piso nunca se había sentido tan santuario como esa noche. Su pequeñez se volvía acogedora en vez de sofocante. Su sencillez, honesta en lugar de carente. ¿Podemos ver una película antes de dormir, mamá?, preguntó Jason, todavía entusiasmado por lo inusual del día. En un domingo normal, les habría insistido en dormir temprano para empezar bien la semana escolar. Pero nada de este día había sido normal, así que asentí. Una cortita, y ustedes eligen. Mientras los niños se acomodaban en nuestro sofá gastado pero cómodo con una película de Disney, por fin revisé mi celular. 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto me esperaban, con una urgencia que casi se podía sentir a través de la pantalla. Los mensajes narraban una historia de pánico creciente. De mi madre, Ann, deja de comportarte como una niña y regresa de inmediato. De mi padre, tu hermana necesita tu ayuda. Esto es un asunto familiar. De Diane, siempre fuiste egoísta. Mamá y papá están furiosos. Con el paso de las horas, el tono cambió drásticamente. De mi madre, por favor, llámanos. Necesitamos hablar de asuntos importantes. De mi padre, Ann, esto es urgente. La situación financiera requiere una discusión familiar. De Diane, mira, perdón por lo de las obras de la cocina. Solo regresa la llamada. Y, finalmente, los mensajes más recientes. De mi madre, Patricia nos llamó. Por favor, tenemos que hablar. De mi padre, lo que Patricia te dijo podemos explicarlo. No tomes ninguna decisión todavía. De Diane, ¿de verdad vas a dejar que Patricia Montgomery te ponga en contra de tu propia familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi solté una carcajada con ese último, por la desfachatez de afirmar que habían hecho algo por mí, cuando la realidad siempre había sido lo contrario. Apagué el celular otra vez y me uní a mis hijos en la película, decidiendo que todo el drama que se estaba desatando podía esperar hasta la mañana. Después de acostar a los niños con abrazos extra y asegurándoles que no habían hecho nada malo en la casa de sus abuelos, me preparé para la semana que comenzaba. Colocando la ropa escolar y preparando los almuerzos como siempre hacía los domingos por la noche. La rutina era reconfortante, un recordatorio de que, a pesar del terremoto emocional de la noche anterior, nuestra vida diaria continuaría.
Dormí sorprendentemente bien y desperté temprano para llamar a la escuela y solicitar un día personal, algo poco común. La directora, conociendo mi récord perfecto de asistencia, aceptó sin problema. Luego llamé a mi vecina Sandra, quien a veces cuidaba a mis hijos después de clases, y arreglé que se los llevara durante el día. A las 9 en punto, alguien tocó la puerta de mi departamento. Patricia estaba allí, elegante con un sencillo traje de pantalón azul marino, su cabello plateado peinado en un clásico corte bob. Detrás de ella se encontraba un hombre de aspecto serio cargando un maletín de cuero. «Buenos días, querida», me saludó con un abrazo cálido. «Este es el señor Greenberg, mi abogado. Espero que no te moleste que lo haya traído, pero después de nuestra conversación de anoche, me pareció prudente formalizar ciertos arreglos de inmediato». Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina con café, mientras el abogado organizaba eficientemente documentos a su lado. Patricia explicó que, de hecho, había llamado a mis padres después de nuestra charla, informándoles que aceleraría el proceso de ciertos asuntos financieros. La hipoteca de su propiedad está oficialmente en incumplimiento, explicó. Normalmente, esto activaría un largo proceso de ejecución, pero hay una cláusula en nuestro acuerdo que acelera el plazo en caso de. Miró a su abogado, quien aportó el término, cambio material adverso en la condición financiera. El señor Greenberg carraspeó. En términos simples, la señora Montgomery tiene el derecho legal de exigir el pago total del préstamo de inmediato, basándose en información sobre otras deudas y falsedades financieras que recientemente han salido a la luz. Los miré fijamente, tratando de asimilar las implicaciones. ¿Estás diciendo que mis padres podrían perder su casa?, pregunté, incrédula. Patricia me acarició la mano con suavidad. De todas formas iban a perderla. Ann, el negocio de Richard ha estado operando en números rojos por casi 3 años. Ha estado pidiendo sumas cada vez más desesperadas a tasas de interés exorbitantes para mantener las apariencias. El esposo de Diane, Bradley, no se fue de viaje de negocios. La dejó después de descubrir que ella había rehipotecado secretamente su casa para pagar deudas de tarjeta de crédito. La casa está en proceso de ejecución hipotecaria, por eso necesitaba un lugar donde quedarse. Mi cabeza daba vueltas con estas revelaciones. La familia perfecta y rica ante la que siempre me había sentido inferior era una fachada que se desmoronaba desde adentro mientras mantenía una apariencia impecable. ¿Qué significa todo esto para ellos? Para nosotros, pregunté. El señor Greenberg deslizó un documento hacia mí. La señora Montgomery desea establecer un fideicomiso para ti y tus hijos. El financiamiento inicial sería de $5 millones, con disposiciones para gastos educativos, vivienda y atención médica. Tú serías la fiduciaria con poder discrecional total sobre las distribuciones. Casi me atraganto con mi café. $5 millones, dije, atónita. Patricia sonrió. Es solo una pequeña parte de lo que eventualmente heredarás, pero suficiente para asegurar tu independencia de inmediato. También hay una cláusula para la compra de una nueva casa si deseas mudarte. Mientras intentaba asimilar esta oferta que cambiaba la vida, alguien golpeó la puerta de nuevo, esta vez con insistencia. La abrí y me encontré con toda mi familia allí, mi padre desaliñado, sin su usual saco, el cabello de mi madre, inusualmente despeinado, Diane con los ojos enrojecidos y vistiendo lo que parecía la misma ropa de ayer. Y sus hijos luciendo confundidos y malhumorados. Necesitamos hablar, dijo mi padre sin preámbulos, intentando pasar a la fuerza al apartamento. Me planté firme en la puerta. No es un buen momento. Mi madre me miró por encima del hombro, sus ojos se abrieron al ver a Patricia y al abogado sentados en mi mesa de cocina. Así que es verdad. Te has alineado con ella contra tu propia familia, dijo con un hilo de incredulidad. Patricia se levantó y se acercó a la puerta. Eleanor, Richard, Diane. ¡Qué sorpresa! Justo le estaba explicando a Ann los nuevos arreglos financieros que he hecho para ella y sus hijos. El rostro de mi padre se enrojeció profundamente. Esto es un asunto familiar, Patricia. No tienes derecho a intervenir. Gané ese derecho cuando hipotecaste tu propiedad conmigo, Richard, respondió Patricia con frialdad. Y cuando incumpliste nuestro acuerdo. Diane no pudo contener más su compostura, quebrándose. Ann,
tienes que ayudarnos. Van a quitarnos todo. ¿Dónde se supone que deben vivir mis hijos? Por primera vez, miré verdaderamente a mi hermana, viendo más allá de su exterior perfecto a la mujer aterrorizada que había debajo. A pesar de todo, sentí un punzón de simpatía, no por ella, sino por sus hijos, que eran completamente inocentes en todo esto. Quizá deberíamos entrar todos y discutir esto civilizadamente, sugerí, dando un paso atrás para permitirles pasar. Los niños pueden ver televisión en el cuarto mientras hablamos. Una vez que Sachi y Madison se acomodaron con la tablet de Jason en el cuarto, los adultos nos reunimos en mi pequeña sala, un tablao incómodo de disfunción familiar. Mi padre comenzó inmediatamente con acusaciones sobre las tácticas de Patricia y mi supuesta traición, mientras mi madre se secaba los ojos con un pañuelo monogramado. Levanté la mano para silenciarlo. Antes de continuar, quiero entender exactamente qué ha estado pasando. No más mentiras. No más manipulaciones. Durante la siguiente hora, la verdad emergió en fragmentos, cada revelación más sorprendente que la anterior. El imperio inmobiliario de mi padre había estado tambaleándose durante años, sostenido por inversiones cada vez más riesgosas que finalmente colapsaron. El esposo de Diane realmente la había dejado al descubrir que ella había acumulado más de $500,000 en deudas secretas de tarjeta de crédito. Mis padres habían estado planeando pedirme que alojara a Diane y a sus hijos indefinidamente mientras intentaban salvar lo que quedaba de sus bienes. Por supuesto que te íbamos a compensar, insistió mi padre. Aunque los detalles de esa supuesta compensación seguían siendo convenientemente vagos, tratar a mis hijos como sirvientes y decirles que comieran sobras, pregunté, sin poder ocultar el filo de mi voz. Mi madre tuvo la gracia de verse avergonzada. Esa fue una expresión desafortunada. El estrés de la situación ha sido enorme. El estrés no hace que le digas a los niños que no merecen la misma comida que sus primos, intervino Patricia con firmeza. Simplemente revela lo que realmente piensas de ellos. A medida que la conversación continuaba, quedó claro que mi familia no había venido a disculparse, sino a asegurarse de conseguir mi ayuda en sus términos. Esperaban acceso a cualquier asistencia financiera que Patricia me proporcionara, presentándolo como si les debiera algo por años de incluirme a mí y a mis hijos en reuniones familiares. Finalmente, después de escuchar sus expectativas y demandas, respiré hondo y hablé desde el corazón. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos, no en los suyos. Diane y sus hijos pueden quedarse conmigo por 2 semanas mientras encuentran un lugar adecuado para vivir. Durante ese tiempo, deberán tratar mi casa y a mis hijos con respeto. Después de eso, los ayudaré a encontrar vivienda accesible y los pondré en contacto con servicios de asesoría financiera. El rostro de mi padre se oscureció de ira. No puedes estar hablando en serio. 2 semanas, ¿y asesoría financiera? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Sí, respondí con calma. Estoy hablando con miembros de mi familia que necesitan mi ayuda, pero que nunca me han mostrado a mí ni a mis hijos el respeto básico. Eso cambia ahora, o no habrá ayuda alguna. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente sin palabras. Mi madre parecía a punto de desmayarse por el impacto de ser confrontada de esa manera. Diane me miraba con una mezcla de resentimiento y un respeto naciente. Esos son mis límites, continué. Pueden aceptarlos o irse, pero no son negociables. En ese momento, al mirar sus rostros, comprendí una verdad profunda. Su poder sobre mí siempre había sido una ilusión, sostenida por mi propia necesidad de aprobación y aceptación. Ahora que ya no buscaba ninguna de las dos cosas, ese poder se había evaporado como la neblina de la mañana. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras me siento en la terraza de mi nuevo hogar, viendo a mis hijos jugar en el amplio patio trasero con sus primos, es difícil creer lo drásticamente que han cambiado nuestras vidas desde aquel fatídico domingo. Las primeras semanas después del enfrentamiento fueron difíciles, pero necesarias. Fiel a mi palabra, permití que Diane y sus hijos se quedaran temporalmente en nuestro pequeño apartamento. La cercanía forzó conversaciones que debieron ocurrir años atrás, atravesando el velo de pretensión que nos había separado como hermanas. Una noche, después de que los niños se durmieron, Diane se derrumbó y admitió cuánto había resentido mi independencia. Como, debajo de su ropa de diseñador y su maquillaje perfecto, siempre se había sentido como un cascarón vacío,
definido completamente por las expectativas y el apoyo económico de nuestros padres. Tú construiste tu propia vida, confesó entre lágrimas. Yo nunca aprendí cómo. Esa conversación marcó el comienzo de un frágil nuevo entendimiento entre nosotras. No fue una amistad instantánea, pero sí un respeto mutuo que nunca había existido antes. Con la ayuda de Patricia, compré una casa cómoda de 4 habitaciones en un buen distrito escolar, con un jardín para que los niños jugaran y espacio para que yo comenzara un pequeño negocio de consultoría educativa como proyecto paralelo. El fideicomiso que ella estableció aseguró que Lily y Jason nunca tendrían que preocuparse por la colegiatura universitaria ni por gastos médicos, quitándome un enorme peso que había cargado desde su nacimiento. Mis padres redujeron drásticamente su estilo de vida, mudándose de su mansión a un condominio modesto. La transición no fue fácil para ellos, especialmente para mi madre, quien luchó con la pérdida de su estatus social. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar cambios sutiles en ellos también. Mi padre, obligado a retirarse cuando su negocio finalmente colapsó, descubrió una pasión inesperada por la carpintería. Mi madre, inicialmente desorientada sin su personal y una casa enorme que administrar, se involucró gradualmente en trabajo voluntario comunitario que parecía darle un propósito más allá de las apariencias. Diana encontró un departamento dentro de su nuevo presupuesto y, por primera vez en su vida adulta, tomó un empleo en una boutique de ropa. El trabajo aprovechaba su ojo natural para la moda y sus habilidades sociales. Y aunque el salario era modesto comparado con su vida anterior, ocasionalmente la veía sentir un genuino orgullo cuando mencionaba un día exitoso o un cliente al que había ayudado. Lo más importante fue que la dinámica con los niños cambió de manera dramática. Sin la atmósfera tóxica de comparaciones y favoritismos, los 4 primos comenzaron a desarrollar amistades genuinas. Zach y Madison, inicialmente resentidos por sus circunstancias reducidas, se adaptaron poco a poco e incluso parecían aliviados por las expectativas más estructuradas de sus nuevas vidas. Las sesiones semanales de terapia familiar, otra condición que yo había impuesto para seguir involucrada, nos ayudaron a todos a navegar las emociones complejas y los patrones que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo. Nuestra terapeuta, la doctora Gabrielle Winters, nos guiaba con destreza a través de conversaciones difíciles sobre expectativas frustradas y la posibilidad de perdonar sin olvidar. Los límites no son muros, nos recordó en una sesión reciente. Son cercas con portones que tú controlas. Tú decides cuándo abrirlos y cuánto acceso permitir. Esta sabiduría me ayudó a mantener el delicado equilibrio entre la compasión por la situación de mi familia y la protección de mi propio bienestar emocional. Podía ofrecer ayuda sin sacrificar mi respeto propio ni el sentido de valía de mis hijos. Patricia se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, la figura de abuela que mis hijos siempre habían merecido. Su sabiduría, humor y apoyo incondicional curaron heridas que ni siquiera sabía que cargaba. A veces, la familia que necesitamos no es la que nos toca por nacimiento, me dijo una vez mientras observábamos a los niños jugar. A veces tenemos que crearla nosotros mismos. Una tarde de domingo, casi exactamente 6 meses después del incidente del pedido de comida para llevar, organicé una cena familiar en mi nueva casa. Mientras todos se reunían alrededor de mi mesa, el contraste con nuestras antiguas tradiciones dominicales no podía ser más evidente. La conversación fluía de manera natural, sin las corrientes subterráneas de juicio y competencia que antes envenenaban cada interacción. Cuando Lily mostró orgullosa su último proyecto de arte, mi madre realmente lo observó con atención antes de ofrecer elogios genuinos y específicos. Más tarde, mientras recogía los platos, mi padre se me acercó con cierta torpeza. «Tienes un hogar encantador», Anne dijo, su voz cargando una nota de humildad que no le había escuchado antes. «Y has hecho un trabajo extraordinario con tus hijos». Que viniera de él, este simple reconocimiento significaba más que cualquier gesto grandioso podría haberlo hecho. «Gracias, papá», respondí, aceptando la rama de olivo por lo que era. No una disculpa por décadas de favoritismos, pero quizá el comienzo de algo nuevo. El camino no ha sido perfecto. Los viejos hábitos resurgen, especialmente bajo estrés. Diana ocasionalmente cae en su sentido de derecho. Mi madre a veces hace comparaciones insensibles, y mi padre todavía lucha por mostrar interés en los logros de mis hijos.
Pero la diferencia ahora es que estos comportamientos se abordan abiertamente en lugar de soportarse en silencio. Lo que he aprendido a través de todo esto es que, a veces, el momento más difícil se convierte en la puerta hacia una vida mejor. Defenderte a ti misma y a tus hijos no es egoísta, sino esencial. Enseñar a otros cómo deben tratarte requiere valor, pero brinda libertad. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para reescribir la historia de tu familia, para romper patrones de toxicidad que han persistido por generaciones. Cada vez que veo a mis hijos pararse un poco más derechos, hablar con un poco más de confianza, sé que, sin importar las dificultades que puedan venir, ya hemos ganado la batalla más importante. Si estás viendo esto y estás lidiando con dinámicas familiares similares, debes saber que mereces respeto y amabilidad. Establecer límites no se trata de castigar a otros, sino de protegerte a ti y a quienes amas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente alejarte de la mesa donde el amor se sirve con condiciones y buscar una donde todos sean igualmente valorados. Me encantaría escuchar tus historias de cómo te has enfrentado a la toxicidad familiar o de los límites que han cambiado tus relaciones. Deja un comentario compartiendo tu experiencia o cualquier pregunta que tengas. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos de sanación y transformación. Y recuerda, compartir estas historias ayuda a otros a saber que no están solos. Así que pulsa el botón de compartir si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar y que encuentres el valor para crear la vida familiar que realmente mereces, ya sea con la familia en la que naciste o con la que decidas construir.